Comprarte una casa en España paso a paso, siendo joven. Hola a todos, bienvenidos, soy Carla, tengo 27 años, para los que no me conozcáis, vivo en Valencia y hace una semana firmé la compraventa de mi primera casa junto a mi pareja. Y quiero hacer una serie de vídeos para ir contándoos todo el proceso, que ha sido largo y tedioso, por si te lo estás planteando o tienes dudas de cómo llegar a conseguir esto. En el vídeo te voy a hablar sobre algo muy necesario, pero también que pasa muy desapercibido, y es el primer paso previo antes de elegir una casa. Es saber qué casa puedes permitir. Obviamente cuando nos metemos en Idealista, en Fotocasa y en todos estos portales, no nos filtra por precio. Tienes que ser tú el que selecciona hasta qué rango de dinero puedes llegar. Y obviamente cuando no tienes ni idea del mundo inmobiliario, ni muchísimo menos de finanzas o de ahorros o de tal, simplemente eres una persona normal que trabaja y vive día a día, es complicado saber hasta qué cifra puedes llegar. Así que te voy a compartir cómo encontrar pues cuál es tu cifra ideal o la que puedes permitirte para ya buscar la casa de tus sueños. Es fácil pensar que solo necesitas ahorrar para la famosa entrada, pero la realidad es que hay muchísimos más gastos ocultos dentro de una compra. Tienes que prepararte de antemano para que no te pille en medio del proceso y no sepas qué hacer. La notaría, los impuestos, que aquí es donde más te hablan. Actualmente en España hay una ley que te hace que te lo puedas fraccionar el pago en varios años, pero según qué banco esto te lo aceptan o no. Por ejemplo, nosotros dijimos, vale, los impuestos los fraccionamos, y al contratar la hipoteca con nuestro banco nos dijeron que una de las condiciones eran que los impuestos no se podían fraccionar, por lo que tuvimos que tener el dinero de los impuestos ya preparado de antes. Así que es importante que te asegures con el banco con el que vayas a contratar la hipoteca que te van a dejar fraccionar los impuestos. Y si no, ¿qué porcentaje tienes? En mi caso pagué el 8% porque el inmueble superaba la cantidad mínima para pagar la reducción del 6%. Eso depende de la casa y no de ti. O sea que si tu casa elegida vale más del mínimo que ellos consideran, no tienes mucho que hacer. Además tienes los gastos de tasación y los de gestoría. Normalmente esto ya lo paga el banco porque también salió una ley, pero muchas veces te piden que tú tengas una previsión de fondos, es decir, esa cantidad para pagarlo, y después ya te lo reembolsarán. Así que tenlo en mente cuando estés ahorrando, porque igual tú te crees que ya lo paga el banco y tú no tienes que preparar ese dinero, y luego el banco te da la sorpresa de que tienes que tenerlo y luego ya te lo doy. Esto pasa, y cuando tú ya has elegido una casa y ya tienes un contrato de arras firmado, que iré sobre eso más adelante, tienes que apechugar. O sea, no puedes meterte ahí a fregados a decir, no, porque lo tienes que pagar tú, el banco te va a decir, me lavo las manos y búscate otro. Pero esto es un poco la norma general y las reglas del juego con la que juegan los bancos, para que las sepas y no te pille de improviso. En resumen, el primer punto es que siempre tienes que tener el 20% del valor del inmueble ahorrado como mínimo. Hablemos ahora de bancos. En mi caso he cogido una hipoteca que es 100%, pero eso lo explicaré en el siguiente vídeo. Pero en general todos los bancos te dan el 80, máximo el 85, la gran inmensa mayoría. Eso significa que tú tienes que tener ahorrado el 20% restante, pero esto no te lo dan así a la ligera, como te puedes imaginar, sino que tienes que enviar muchísima documentación. La vida laboral, la declaración de la renta de este y de los pasados años, tus últimas nóminas. En mi caso soy autónoma y fue más complicado, así que si estás comprando con tu pareja, yo te recomiendo que al menos uno de los dos tenga nómina. Sé que esto es un rollo, pero os lo van a poner mucho más fácil si uno de los dos tiene nómina. Si no, de primeras no te hacen ni caso. El famoso ratio de endeudamiento es una de las cosas que va a mirar el banco, y es que la cuota de la casa no va a poder superar el 35 o 30% de tus ingresos. Así que es un factor a tener en cuenta, porque aunque tú tengas el dinero ahorrado y digas quiero ir a una casa de tanto, si tu nómina es bajita, puede ser que el banco no te quiera dar la hipoteca. Después de haber dicho esto, vamos a recapitular, porque yo sé que esto es un tema que cuesta. A mí me costó muchísimo entrar en el mundo este de las hipotecas, enterarme bien de lo que estaba pasando. O sea que, sintetizando, antes de elegir una casa, ni siquiera de decir esta me gusta, tú tienes que saber cuánto podrías pagar de hipoteca al mes y cuánto te puedes permitir, hasta qué valor máximo puedes tú adquirir una casa. Una vez tengas estas dos cosas claras, ya puedes activar todas las alarmas habidas y por haber en todos los portales inmobiliarios que te encuentres, poniendo el filtro de máximo de precio. Así que en el próximo vídeo te cuento cómo elegir la mejor casa. La mejor para ti, ya me entiendes, cada uno tiene unos gustos. La mejor en el sentido de que te salga bien de precio
y bien de transacción, porque según tus necesidades, para hacerte un poco de spoiler, si compras obra nueva, bien que tienes más tiempo para ir pagando, mal que tienes que pagar el IVA del inmueble nuevo, que es una barbaridad de dinero. Si compras de segunda mano, bien porque seguramente el precio sea mucho más bajo, mal porque quizá te toca hacer una reforma, que es un gasto extra añadido que los bancos no tienen en cuenta en la hipoteca. Así que gracias por verme. Si te ha gustado este vídeo, tienes alguna pregunta sobre tu caso concreto o sobre cómo saber, cómo calcular y cómo entender qué casa puedes comprar, déjamelo en comentarios y te voy a seguir contando.